Esta fiesta de San Juan 23, el Papa, conocido que el Papa que sonriaba, también tenía un chiste que juntaban a su nombre y su memoria. Bueno, le preguntaban en una entrevista, tan pronto ser Papa, que él ya llevaba tiempo en Roma, conocía la curia y todo, le preguntaban, Su Santidad, ¿cuánta gente trabaja ahora en el Vaticano, en la Santa Sede? Y él miró arriba y dijo, yo creo que la mitad. Así se conocía San Juan 23 por esas reacciones, esos chistes y un gozo de ser Papa. Muchas veces donde yo me cortaba el pelo en Roma tenían todavía la foto de Juan 23 ahí, pero no tenían ningún otro Papa, solamente Juan 23. Bueno, tenían Pío XII también ahí. Entonces yo miraba y el que me cortaba el pelo me dijo, ese es el Papa. Y digo, bueno, hay otros después de él. Digo, no, ese sí supo ser Papa, míralo, llenaba la foto, o sea, gozaba ser Papa, ¿no? También fue un pontificado muy corto. El gran logro de su pontificado fue la convocación del Concilio Vaticano II, el cual vio la apertura pero no vio la clausura, murió durante el mismo concilio, así que fue una obra que echó en camino pero no pudo terminarlo, pero sí dejó la visión de lo que iba a ser. Un concilio muy diferente de lo que se conocía en la historia de la Iglesia, cuando se convocó, cuando se estaba pensando en concilio ya de muchos años anterior, ya desde los años 30 se estaba pensando en convocar otro concilio. Se pensaba en concluir el primer concilio vaticano. Si se acuerdan, eso fue en los años 1800, 1880 por ahí, 60, 80 por ahí, que se interrumpió, no pudieron terminar el concilio porque el Estado de Italia se formó y fue la invasión de Roma que tomó, en realidad creó lo que se llamaba el Papa, que fue preso del Vaticano. En ese momento, cuando ya las tropas de Garibaldi entraron a Roma, se apoderaron de la ciudad y dejaron el Papa encerrado en lo que es el Vaticano hoy, y él no fue hasta León XIII que salió físicamente de ese lugar el Papa. Así que había ya en ese tiempo, ya después, desde los años 30, el deseo de tener alguna clausura del Vaticano I. Entonces se había pensado siempre en esas líneas de terminar el primer concilio vaticano, tal vez tomar algunos temas que han surgido en el tiempo, pero en los años 30, si uno se acuerda, fue un tiempo muy turbulento en Europa sobre todo, cuando ya empiezan los gobiernos fascistas y después la Segunda Guerra Mundial. Entonces se había aconsejado que no es el momento oportuno para un concilio en ese momento. Con Pío XII también se había pensado tener un concilio y también él discernió si era sería mejor poder terminar el primer concilio vaticano o hacer celebrar un concilio completamente nuevo. Ya la Segunda Guerra Mundial terminó y habían algunas realidades en el mundo que en realidad el primer concilio vaticano nunca pudo concebir, entre ellos el adviento del comunismo. Se había pensado de hacer una declaración, una condenación formal del comunismo y de otras cosas que estaban pegadas a ese movimiento, pero también a Pío XII le habían aconsejado tal vez no es el tiempo, todavía es demasiado temprano, y Pío XII murió muy rápido, poco después de esa decisión. No fue hacia su sucesor, Juan XXIII, que la idea del concilio llegó a su fruición. Y si Juan XXIII dijo, ya el primer concilio vaticano pasó tanto tiempo, nadie se acuerda de lo que pasó ahí. Algunos de los que tal vez estaban, que hubieran vivido en ese concilio, ya todo el mundo se ha muerto, nadie tiene una memoria viva de ese concilio, así que movió que se convocara un concilio completamente nuevo, sin tener que hacer referencias al primer concilio vaticano. Y es interesante porque todavía existen los esquemas de lo que hubiera sido el Concilio Vaticano II,
pero luego se bocharon se rechazaron esos esquemas. En este mismo lectura que oímos hoy, también pues resuena una idea que oímos mucho del sínodo, en lo que se habla hoy día. Hay ciertos buzzwords en la iglesia y uno de ellos es la misericordia. Y Jonás, de lo que menciona en esta lectura, en la primera lectura, tenemos Jonás que se frustra con la misericordia de Dios. Jonás que está frustrado, que predicó el arrepentimiento, la penitencia al pueblo de Nínive, veía que nadie le acudía a la palabra y bueno, él quería ya sentarse y gozar y ver la mano de Dios, ver el castigo y la justicia de Dios sobre ese pueblo. Pero él mismo, con sus palabras, se condena a él mismo. Le dice a Dios: Dios, tú que eres clemente y compasivo, lleno de paciencia y misericordia, siempre dispuesto a perdonar, ahora, Señor, quítame la vida, pues prefiero morir que vivir. Jonás, frustrado que el Señor tuvo misericordia sobre ese pueblo. Jonás que se sentía el tonto por haber predicado fuerte la venganza de Dios y que Dios detuvo su mano al último momento, porque logró la conversión del pueblo. A veces se decía, creo que unos figuros de televisión española, latina, antigua, que cuando dice no cuentas con mi astucia, bueno, no contó con la misericordia, Jonás, de Dios. Que nosotros también estemos abiertos, que no como Jonás, pero sí como el Señor, sí como el mismo Juan 23, contemos siempre con esa misericordia de Dios. Contemos siempre con esa misericordia, sobre todo cuando hay causa del rencor de Dios, cuando lo provocamos, cuando el mundo provoca ese rencor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.